que se titula, hermanos queridos, El regalo más grande de Dios. Y quiero comenzar con esta historia real que estremece el corazón cuando nosotros proyectamos la mente y lo que será el futuro para los hijos de Dios antes que Jesús venga en gloria y majestad. Se nos habla de un hombre centrado, un hombre santificado, un hombre que entregó todo porque amaba a Jesús, y este hombre era Policarpo. En el tiempo de la Roma imperial, cuando Nerón, la fiera salvaje, el instrumento más valioso que ha tenido Satanás en este mundo, gobernaba el imperio romano y que desató una persecución acérrima en contra del cristianismo. Leía yo acerca de este hombre, y este hombre dice que se deleitaba en poner a los cristianos dentro de aceite, y los sacaba del aceite y les prendía lumbre para poder iluminar las fiestas, sus antojos, con la lumbre de los hermanos encendidos en aceite. Era tremendo. Y llegó este hombre a una dimensión tan alta diabólica que en una ocasión llamó a su propia madre y agarrando un cuchillo le partió el estómago y dijo: quiero conocer de dónde salió este gran genio, que era Nerón. Y este hombre, hermanos queridos, se dio cuenta que existía un hombre que no lo hacía cambiar nada. Y este hombre era Policarpo. Y lo llamó. Y le dijo: ven, Policarpo, para acá. Quiero hablar contigo. Me han dicho que tú no cambias nada por el amor que le tienes a Jesús. Pero tú te das cuenta lo que yo estoy haciendo con todos los que aman a Jesús. ¿Has pensado lo que puede ocurrir hoy con tu vida? Quiero que hoy te retractes aquí, que tú no crees en Jesús. Qué tremendo fue eso, ¿verdad? Para un hombre que ama a Dios de verdad. Y Policarpo le dijo: no puedo. 84 años tengo, dijo Policarpo, de caminar con Jesús. Y Él nunca me ha hecho ningún mal. Ha sido mi mejor amigo. En los momentos de tristeza, en los momentos de desesperación, en los momentos cuando he sentido la muerte más cercana, he sentido también que Él está auxiliándome, Él está a mi lado, me fortalece y me dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Cómo podré negarlo ahora? Policarpo le dijo: Nerón, ahí tengo las fieras. Y Policarpo, con ese espíritu de mártir, le dijo: echa las fieras, pero yo nunca podré negar a mi querido Jesús. Nunca. Y Nerón, hermanos queridos, abrió la puerta y Policarpo fue despedazado. Pero murió Policarpo con la amistad de Cristo. Murió con la esperanza en Cristo. Murió siendo fiel a Cristo, amando a Cristo. Y ese Cristo glorioso que amaba a Policarpo, un día lo va a levantar en el universo y lo va a engrandecer y va a decir: así se le hace al hombre a quien Dios quiere honrar. Hermanos, siempre ha existido en los seres humanos una preocupación por la salvación. Hay personas que dicen: a mí no me importa la salvación. Pero cuando llega el momento que la muerte toca la puerta, como que se desploma la valentía, como que se desborona lo jactancioso, y ahora sí quiere alguien que venga y le hable de Jesús. Y hermanos, usted se ha dado cuenta que todas las personas que mueren, cuando son llevadas al funeral, la mejor noticia que los parientes quieren escuchar es que murió con esperanza de la vida eterna. Esa es la mejor noticia. Pero a nadie, absolutamente nadie, hermanos queridos,
puede asegurar nada cuando la persona muere, solamente Dios. A Jesús le hicieron 3 preguntas. Y vamos a leer 3 textos antes de comenzar el estudio. Oiga bien, Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, versículo 18 al 20. Le hicieron 3 preguntas a Jesús, concernientes, hermanos queridos, a la salvación. Y Cristo, que lo sabe todo, que ama al pecador, pero que tiene que ser real en las respuestas, dijo lo siguiente. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que le preguntó este joven? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Verdad que es una buena pregunta esta? Cuando yo he dado estudios bíblicos, cuando he visitado personas y abro la Biblia y comienzo a enseñarle de Dios, varias veces me han preguntado: ¿y qué me falta para ser salvo? La respuesta es sencilla para mí, pero para el que la pregunta posiblemente no. Y Jesucristo, hermanos, dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino ¿cuántos? Uno. Y ese bueno, dijo, solamente es que Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Oiga qué respuesta a la pregunta esta. Jesús, hermano, le extractó la esencia de los requerimientos divinos para lograr ese don maravilloso que es la salvación. Pero Marcos 10, 26 al 28 viene la segunda pregunta. Este puede ser un mensaje de estos 3 consultas que le hicieron a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 26 al 28. Entonces ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Mire qué pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿No le gustaría saber en esta noche si usted va a ser salvo, si el que está sentado a la par suya va a ser salvo? ¿Verdad que sería precioso? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y vamos a la tercera pregunta. Lucas 13, 26. Lucas 13, 23 al 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Oiga, qué tremendo. 3 preguntas tremendas le hicieron a Jesús acerca de la salvación. Hermano, si esta noche que está Jesús con nosotros estuviera realmente visible, usted no lanzaría una pregunta como esta: Señor, vengo a la iglesia y realmente vale la pena porque yo voy a ser salvo. Y si he venido aquí donde tú estás en esta noche, que nos ofreces el perdón, que nos ofrece la salvación, yo quiero preguntarte: ¿es real para mí la salvación? Esta sería una pregunta maravillosa que se le haría a Jesús. Y la raza humana está preocupada
por cómo alcanzar la salvación. Entramos en el estudio en el libro de Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Este es un texto que tiene complicaciones. Y los que lo han escudriñado, los que han discernido acerca de este texto, han encontrado una dificultad. Y la dificultad no es que el texto no sea claro. La dificultad, el problema es que extender el dedo de manera directa a una persona para hacerla responsable de un error, hermanos queridos, se necesita pensarlo antes. Y cuando miramos aquí en la Biblia que nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué? Oiga, ¿qué texto es lo que dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Si estuviera Adán sentado en este momento frente a nosotros y leeríamos este texto y diríamos, por tanto el pecado entró al mundo por ti, ¿cómo se sentiría Adán? Se sentiría avergonzado. El pecado entró en el mundo por un hombre. No por un hombre defectuoso, no por un hombre imperfecto, no por un hombre sin santidad, no por un hombre sin estar lleno del Espíritu Santo, no por un hombre que no tenía capacidad de hablar cara a cara con el Señor, Dios Todopoderoso y Creador de los cielos y de la tierra. Adán cedió, hermanos míos, al pecado de una manera voluntaria. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y si Adán pudiera contemplar las consecuencias de su desobediencia hasta ahora, Adán moriría no de una enfermedad, de un infarto, a darse cuenta lo que el pecado está ocasionando ahorita en el mundo entero. Porque por el pecado de este hombre, no solamente viene el dolor, la miseria, los divorcios, el engaño. No solamente nacen niños ya con el SIDA, con tumores, con cánceres. No solamente eso, sino que por el pecado entró, ¿qué cosa? La muerte. Y lo más triste que dice, por cuanto todos, ¿qué? ¿Cuántos somos pecadores en esta noche? El salmista, hermanos queridos, al meditar en estas grandes realidades de la culpabilidad del pecado, él escribió en el libro de los Salmos, en pecado me concibió, ¿qué? Mi madre. En pecado me concibió mi madre. Desde el vientre el salmista dijo que era pecador. Y ahora cuando miramos un baby bonito que lo tenemos en los brazos, nos da pena decir que es un niño que viene con la mancha del pecado, que no ha pecado, pero trae ya la tendencia al pecado. Y alguien ponía un ejemplo y decía, si yo traigo una semilla de mango y la pongo debajo de la tierra y le pongo agua, ¿qué es lo que va a salir de esa semilla? ¿Una planta de qué? De mango. Y cuando esa planta crece, ¿qué es lo que va a dar esa planta de mango? Va a dar mangos. Pero si ese mango nunca diera mangos, ¿qué sería ese árbol? Sería mango. ¿Verdad que es un problema serio? Aun cuando los hombres se mantengan íntegros, fieles, santificados, apartados al servicio, obedientes a Dios, no dejan de ser pecadores. Qué serio es esto, ¿verdad?
por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Y por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Biblia? Estamos ¿qué? Destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Hermanos, aquí vale la pena pararnos y mirar a la cruz. ¿Qué hizo el pecado? ¿Hasta dónde llevó a Dios el pecado? ¿Qué tanto ama Dios al pecador? Por eso es que cuando entregamos nuestra vida a Jesús y Él obra sacando lo sucio de adentro y nos comienza a llenar de su amor, hermanos, podemos ser nosotros sabios para palpar lo que realmente nos estaba haciendo daño en el corazón. El pecado entró al mundo por un hombre, pero la salvación también, hermanos míos, ha sido y es y será hasta que Jesús venga un regalo de Dios para los seres humanos. Dios no nos cambia, hermanos míos, la muerte por la muerte. Él dice: yo voy a morir por ti. No te preocupes. Yo sé que eres pecador, yo sé que no puedes vencer, yo sé que no puedes arreglar las cosas, yo sé que no puedes alejarte del pecado, pero yo sí puedo alejarte del pecado y triunfar en tu corazón. Se le llama a Adán el primer Adán, el que aceptó la transgresión, pero a Cristo se le llama el segundo Adán, el que liberó a los culpables, para que ahora nosotros en esta hora podamos decirle: gracias, Señor Jesús, porque a pesar que he sido lo más sucio de la vida, en ti tengo esperanza de estar en el mundo mejor. Qué tremendo es esto, hermanos míos. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Qué nos dice en el libro de Jeremías capítulo 2 y versículo 2? Jeremías 2:22. Jeremías 2, versículo 22. ¿Puede el hombre solucionar el problema del pecado? ¿Hay alguien que no necesite ayuda con este problema del pecado? El profeta Jeremías, hermano, echándole un vistazo a lo que realmente ocasiona el pecado en el corazón humano, él escribe estas palabras. Jeremías 2 y versículo 22. Aunque te laves ¿con qué? Con lejía. ¿Cuántos conocieron ese líquido, la lejía? Aquí hay un hermano que conoció la lejía. En mi pueblo era el detergente más poderoso para despegar las grasas que el jabón no podía. Se le ponía lejía. Yo creo que con el tiempo ese producto ha ido desapareciendo. Pero ese, hermano, era un detergente efectivo. Se le ponía a una olla lejía y aunque estuviera grasosa en lo máximo, lo más sucio, la lejía comenzaba a despegar, y si el dueño de esa cazuela no se ponía listo, esa lejía pasaba incluso el metal. Y Dios dice en su palabra: aunque te laves con lejía, con el líquido más fuerte, con el más recomendable, con el más poderoso, con el que te digan que es lo mejor para limpiar, dice aquí: la mancha de tu pecado siempre permanecerá, ha dicho ¿quién? Jehová. ¿Por qué razón? Porque el pecado no es un asunto exterior, sino es un asunto ¿dónde? Interior. Tú haces cosas que no quieres hacer. Tú piensas cosas que no quieres pensar. Tú hablas cosas que no quieres hablar. Y cuando ves que las hablaste, las pensaste y las hiciste, dice: ¿hasta dónde llegué? ¿Por qué? Porque el pecado está dentro. Y hermanos, solamente hay un líquido maravilloso dado por el cielo para que el pecador pueda sentir que realmente, hermanos queridos, goza de la pureza, de la limpieza, y a ese líquido se le llama la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es el único que puede limpiarnos de todo pecado.
Y esta es una buena noticia, porque todos los productos se compran, pero el perdón no se compra. La Biblia dice, por gracia sois que salvo. ¿Qué podemos decirle a Jesús como pecadores al sentirnos salvos? Gracias, Señor, por el regalo del perdón. No lo merezco, no lo merecía, pero tú eres bueno conmigo y me salvas. Y solo puedo decirte gracias porque el perdón no tiene precio. El precio del perdón lo pagó Jesús en la cruz. Y la sangre de Jesucristo, hermanos queridos, es la única que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo fue que Jesús lo logró? Hermanos, a este texto que vamos a leer se le ha llamado el extracto de la Biblia pequeña. San Juan 3 y el versículo 16. Se le llama la Biblia pequeña, el extracto de la Biblia. Con este versículo que usted aprenda y con este versículo que usted aplique en su vida y obedezca en su vida, yo le aseguro que hemos logrado, hermanos queridos, vencer en este mundo. San Juan capítulo 3 y versículo 16. Este es un texto que hasta los niños pequeños lo saben. Y cuando tenemos el momento de ejercicio bíblico, muchos hermanos se apuran antes que otro le gane para decir San Juan 3:16, porque no analizamos lo que realmente este texto nos quiere decir. ¿Podemos decirlo todos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Aquí está el plan de salvación. De tal manera amó Dios al mundo. No tiene límite. Cuando escribió este texto, hermanos míos, se extendió con la mente sabia del Espíritu Santo, porque de tal manera tú amas a tu Hijo, Jesús te ama más, porque de tal manera amó Dios al mundo, que al ver a su Hijo en la cruz, exclamando, Padre, ¿por qué me has desamparado? El papá se quedó, mire, callado. Nos ama tanto el Padre Celestial, que al grito, a la súplica de auxilio del Hijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? No hubo respuestas. Y Jesús se dio cuenta que el amor del Padre por mí y por usted es tan demasiado profundo, tan demasiado alto, tan demasiado ancho, que no existe una palabra real que describa el amor de Dios. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. No creo que haya un padre aquí que tenga la capacidad de decir, yo doy a mi hijo por la vida de otra persona. No lo creo. El Padre tuvo ese coraje. Dio a su Hijo. Y hermanos, no lo dio para morir una muerte pasiva, una muerte violenta, una muerte penosa, una muerte vergonzosa, una muerte de burla. Si eres hijo de Dios, los sacerdotes, fariseos y escribas, si eres hijo de Dios, baja y vamos a creer. Y Satanás se quedaba con los brazos abiertos, a ver si es verdad que baja, porque si baja va a ser súbdito mío. Qué bueno fuera que se animara a bajar para que dé una demostración, y así la raza humana queda perdida para siempre. Y Jesucristo, hermanos, al oír las burlas que le hacían, baja de la cruz si eres hijo de Dios. Él te vio a ti y Él me vio a mí. Y dijo, ¿cómo voy a bajar si bajo de aquí? Evelio se pierde y yo lo amo tanto. ¿Cómo voy a bajar yo si amo tanto a Jaime que si yo bajo de la cruz se pierde? Yo estoy dispuesto a derramarlo todo. Y hermanos, y el Señor llegó un momento que dijo, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué cosa?
mi espíritu. Hubieron tinieblas sobre toda la tierra, porque la luz del mundo se había apagado en el Calvario. Hubieron tinieblas en la tierra. Pero ese día, cuando Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Cristo abrió la puerta. Abrió la puerta, hermanos míos, del reino de la gracia. Y desde entonces el ser humano tiene acceso, puede tener la oportunidad y el gozo de decirle a Jesús: caí profundo, caí feo, caí en lo más sucio, pero perdóname. Y Jesucristo, hermano, con ese amor del Padre característico, se voltea al Padre, presentando sus manos heridas, le dice: Padre, yo morí por él, perdónalo, porque él quiere, él desea, él suplica el perdón, perdónalo. Y el Padre dice: porque tú moriste por él, yo lo perdono. Y hermanos queridos, y usted continúa en la vida cristiana como que no pecó jamás. Es un poder maravilloso de Dios. Por eso Juan, cuando escribe este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, este texto contriñe nuestro corazón. Porque el Padre no solo ama, sino que el Padre dio. Cuando tú amas, tú das. Y si tú amas a Cristo, tú le das el corazón. Él dice: hijo mío, dame tu corazón. Y entonces mirarán tus ojos mi camino. Mientras tú no entregas tu vida a Cristo Jesús, hay una tela, hay una cortina, hay una nube que te cubre lo que realmente debes de ver, de lo bueno y maravilloso que es Dios. Pero cuando tú entregas tu vida a Cristo, Jesucristo agarra la cortina y te la quita, y entonces dices: qué bueno es Dios. Y lo primero que haces, mira, agarras una hoja de papel. Mamá, te quiero dar la buena noticia. Ayer me bauticé. Y cómo me gustaría que tú también te aceptes a Jesús. Entrégate a Jesús para que cuando Él venga, yo y mi mamá estemos en el cielo. Antes no pensaba así. Ahora sí ya piensa, porque ahora tiene usted una garantía de perdón y de seguridad, que ha logrado la victoria porque permitió que Cristo entrara a reinar en su corazón. Hebreos 4, versículo 15. ¿Cometió Jesús algún pecado? Y esto está hermoso, hermanos queridos, este texto, porque hoy hay muchos religiosos que aseguran que Jesucristo era pecador también. Incluso le ascriben pecados que nunca cometió. Y cuando leemos la Biblia en Hebreos 4 y el versículo 15, encontramos, hermano, una declaración maravillosa. Oiga lo que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero se mantuvo, ¿cómo dice la Biblia? Sin pecado. ¿Me puede explicar usted eso? Siendo Jesús un hombre, un joven, un adulto, en medio de un mundo, hermanos, corrupto, blasfemo, como eran los judíos en el tiempo de Jesús. Tanto desprecio. Y nunca salió de sus labios una expresión de resentimiento a nadie. Cuando él miraba a las multitudes, hermanos queridos, y le lanzaban escarnio, palabras desagradables, dice que Jesús, hermanos, en el instante se le veían las gotas de lágrimas de sus ojos, porque sentí una ternura ante aquella gente. Dice que tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Jesús no vino aquí solamente para morir en la cruz. Cristo vino aquí para conocer
los vituperios, las pruebas, las dificultades del ser humano. Por eso Él se compadece de nuestra flaqueza, se compadece de nuestras debilidades. Por eso es que cuando el pecador venía a Él, con gozo lo levantaba. Por eso es que cuando el día que vinieron estos hombres y rompieron el techo de la casa de Pedro en Capernaum y pusieron al paralítico y lo bajaron hasta el centro donde él estaba, porque las puertas abarrotadas, Jesucristo se acercó y viendo aquel paralítico y viendo la fe de los que habían abierto el techo para bajar al paralítico, Jesús se acerca y mirándolo con suma compasión le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Usted me diría, pero si él fue bajado para que le dijera que se levantara de la parálisis, que lo sanara de la parálisis, ¿cómo es que le dice que los pecados te son perdonados? Porque cuando escudriñamos el verdadero sentimiento por el cual este hombre rogó a sus amigos que lo llevaran a esa reunión de Jesús, no era para que le dijera tus pecados te son perdonados. Para eso dice que iba el paralítico. Él no deseaba la sanidad física, él lo que quería era la sanidad espiritual. Y los que estaban allí empezaron a murmurar: ¿quién perdona pecados sino quién? Solo Dios, dijeron ellos allí. Y aquí podemos entrar en una senda. ¿Cómo es que los hombres hoy se animan a decirte que te perdonan los pecados cuando tú te arrodillas en una puerta afuera de donde ellos están encajonados? ¿Cómo es posible que tú te acerques a un confesionario y te diga adentro el cura cuáles son tus pecados? Y tú comiences a narrarle todas las cosas íntimas que a nadie se las revelas. Y él te dice: estás perdonado, vete al frente, 2 Padre Nuestro y 3 Ave María y vete para tu casa sano porque vas perdonado. ¿Es verdad eso? ¿Creemos nosotros eso? ¿Quién perdona pecados? ¿Solamente quién? Dios, solamente Cristo Jesús. Por eso al paralítico le dijo: tus pecados te son perdonados. Y al oír lo que aquellos estaban murmurando, les dijo estas palabras: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para Dios? Todo es fácil para Dios. Y Jesucristo le dijo: ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o ordenarle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepan, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. Y aquel hombre gozó de la sanidad, gozó del perdón, gozó de la esperanza gloriosa, que si moría más adelante tendría vida eterna. Eso es lo que hace Jesús. Jesús no hace un trabajo a medias. Cuando Él te llama es porque quiere salvarte. Y si confías, Él te va a salvar. Y si te deja guiar, Él te va a salvar. Y aunque el diablo se oponga, Él te va a salvar. Porque la salvación es de Cristo Jesús. Y Él se le da a quien quiere. Tentado en todo, pero ¿qué dice la Biblia? Sin pecado. Ni siquiera un mal pensamiento. Oh, qué maravilloso es Cristo. Ni un mal pensamiento se cruzó en su mente. Limpio de su corazón. Es increíble esto. Pero por eso es nuestro Salvador. Porque si Él hubiera cometido un pecado, hubiera sido digno de morir por el pecado, no para salvarlos a nosotros. Pero Él vivió, dice, tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo pagó Jesús el precio de la salvación? Oiga, cuando leamos estos textos, piense si usted tiene la capacidad de llevar en sus hombros esta pena y este dolor. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 3 al 7.
Oiga que cómo comienza. Despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, que dice la Biblia, somos nosotros curados. Pero todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó en su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros en él. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. ¿Y qué dice la Biblia? No abrió su boca. ¿A quién le agrada el desprecio? Si hay algo triste es que tú visites una casa con el anhelo de pasar un buen tiempo con esa familia y te hagan un desprecio y te vayas apenado. Tenemos una naturaleza tan mala, hermanos, y prejuiciosa, que posiblemente no volvemos nunca más a esa casa. Y los de la casa después reaccionan. ¿Y qué hicimos? Gran daño. Porque la sensibilidad de aquella persona fue dañada y posiblemente ese resentimiento lo guarde toda la vida. Sin embargo, Jesucristo dice que fue despreciado, desechado, apártate. Un varón experimentado en el quebranto, experimentado no solo en bochorno, en acusaciones. Los fariseos venían hacia él, lanzándole preguntas para probarlo, para acusarlo. Y un día vino un fariseo y sacando una moneda le dijo: maestro, ¿cómo es de astuto el diablo cuando trabaja en los seres humanos? Te quiero preguntar, ¿es lícito darle el tributo a César o no? Jesucristo se le quedó viendo y le dijo: deme la moneda. Y cuando se la dio, Jesucristo le dio vuelta la moneda donde estaba la imagen y le dijo: ¿de quién es la imagen en esta moneda? Y le dijeron: ¿cómo? De César. Entonces dijo Jesús: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, ¿sabía usted que eso era una trampa, una lanza de dos puntas? Si Jesús respondía: no se deben de dar los tributos a César, ahora venían al gobierno romano y decían: este es impostor, está en rebelión en contra del reino que nos gobierna a nosotros, que es César, y debe de morir. Pero si Jesús decía: es lícito darle el tributo a César, entonces se reunía el concilio, hermanos, de Jerusalén, y decía: este hombre es traicionero a la patria, está en favor de Roma y no de nosotros, debe de morir. ¿Se da cuenta cómo lo tocó Satanás al Señor Jesucristo? Pero él, con la sabiduría de Dios, dijo: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Qué precioso Jesús. Y la Biblia dice, hermano, que Jesús, en el momento más crítico, cuando lo abandonaron hasta sus mismos discípulos, dice: como ovejita fue llevado al matadero. Después de 40 azotes menos uno en 2 ocasiones, era para que muriera, sangrando la espalda, la frente, debilitado con aquel peso tremendo de la cruz, como un paladín brillante, al frente, y cayó. Y lo levantaron a golpes y Jesús sigue con la cruz, como cordero, sin una palabra.
hasta que se le acercaron unas mujeres y le dijeron: maestro, maestro, con lágrimas las mujeres, y le dijo: no lloren por mí, lloren por sus hijos y por los hijos de los hijos, porque lo que viene después de esto va a ser terrible. Y Jesús llegó a la cruz con valentía y murió allí, hermanos, y por eso nosotros tenemos seguridad de vida eterna. Pero no solo murió Jesús, porque si hubiera muerto y hasta ahora vamos a Jerusalén y encontráramos el sepulcro y dijera: aquí yace Jesús de Nazaret, estoy perdido. Pero al tercer día, un ángel poderoso fue enviado de Dios. Y aunque Satanás con una hueste de demonios rodeaba el sepulcro, además de los soldados romanos, cuando vio Satanás aquel ángel que venía como una llama de fuego, dice que huyó con todos sus demonios y los soldados quedaron como muertos. Y le dijo: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y Jesús se levantó y cuando salió de la tumba abrió los brazos y dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me diría: ¿por qué los soldados no murieron? Porque estos hombres tenían una misión que cumplir. El gobierno romano y los sacerdotes necesitaban recibir información de la resurrección de Cristo oficialmente por los soldados, no por gente particular. Por eso los dejó vivos. Pero la Biblia dice: como corderito fue llevado al matadero. Qué cosa más grande, hermanos, del Señor Jesucristo. ¿Qué acto asegura plenamente nuestra salvación? Primera carta de Corintios. ¿Qué es lo que terminó de asegurar la salvación? Primera carta de Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre en el mundo, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, ¿qué dice la Biblia? En Cristo, ¿qué? Seremos vivificados. Qué maravilloso es esto, hermanos queridos. Jesucristo resucitó, y por eso es que nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de resucitar si morimos antes que Él venga. Pero si no morimos, hermanos queridos, seremos transformados y nunca experimentaremos el dolor de la muerte. Nacimos para ser eternos. Ahora Jesús, después de este mensaje, llega al corazón en esta última cita y dice Apocalipsis. Oiga, qué texto más hermoso. Aquí es donde Jesús prueba el corazón humano, la sensibilidad humana, la decisión, la elección del ser humano. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. ¿Qué texto más hermoso es este para cada uno de nosotros en esta noche? Muchos creemos que Dios está lejos. Dios está cerca de nosotros. Y está tan cerca, ni siquiera el freeway. Dice la Biblia: he aquí que yo estoy a la puerta y ¿qué hace? Y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguno, no dice si todos. Jesucristo siempre vio la salvación individual, no por grupos. Por eso dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. No dice desayuno ni almuerzo, cenar,
porque la creación fue la tarde y la mañana de un día. El día comienza con la tarde, con la cena, y termina con el desayuno. Por eso dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Usted me dijera: pero ¿por qué no abre la puerta y entra? ¿Por qué toca a Jesús? Porque Jesús te ha dado libertad, libre albedrío, para que tú tomes la decisión. Él te dice: hijo, aquí está la salvación. Y usted le dice: la quiero o no la quiero. Y Jesucristo respeta su decisión. Por eso Él dice que está a la puerta y llama. Él está a la puerta afuera de su corazón. Porque esa puerta no tiene una chapa por fuera para abrirse. Solamente tiene por dentro. Y el que tiene que decidir darle la oportunidad a Jesús de vivir en su vida es usted. Por eso dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Hasta cuándo lo dejaremos tocar? ¿Se ha fijado en la sociedad moderna? Mira desde lejos la familia, el carro. Viene la familia tal. No le abras. ¿Cuántas veces toca una persona para retirarse? ¿Cree que pasa media hora sentado allí esperando? ¿Cuántas veces toca y se retira? Inmediatamente. Vivimos con una vida correteada. Mire, el ser humano anda así. Usted mira a la gente con sonrisas y todo, acérquese y le diga: tú eres feliz, tengo este y este problema. Mira otra persona: ¿y qué te pasa? Tengo este y este problema. Vivimos en el mundo, hermano, precario de las dificultades. Y Jesucristo tiene la paciencia de llegar a tu corazón y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hijo, ¿has oído mi voz? Si has oído mi voz, ábreme. Y si me abre, yo entro. Aunque yo te di la casa, aunque yo te di la vida, aunque yo te di las puertas, el techo y todo, pero con todo eso te toco. Si tienes voluntad de abrirme, yo entro. Y cuando tú le abres, dice Jesús: ¿cuánto te había buscado? Yo he orado por ti para que este día tú abrieras el corazón y me dejaras entrar. Hermanos, allí dice la Biblia a los discípulos: yo he orado por el mundo para que al oír la palabra presentada por ustedes, ellos crean y también sean salvos. He orado por ellos. Jesús ha orado por ti. Y cuando se llevan a cabo estas reuniones, hermanos, con el fin de que las almas entreguen su vida al Señor Jesucristo, Él mira al Padre y le dice: hoy van a llegar a la reunión fulano, fulano, fulana, fulano, este niño, este joven. Él le dice: Padre, que el Espíritu Santo haga un trabajo. Y que cuando oigan mi voz, que yo toco a la puerta, abran el corazón, porque yo quiero salvarlos. ¿Cómo me sentiría yo en la eternidad si no estuviera este hijo que tanto amo? Cuando Saúl murió, el rey Saúl, y Jonatán también, David dijo lo siguiente: ¿ha quedado alguno de la descendencia de Jonatán con quien yo haga misericordia? Y le dijeron: sí, está Mefiboset. Solo que hay un problema. ¿Cuál? Dijo David: es paralítico. Porque cuando corrían a la noticia que su padre había muerto, la babysitter corrió tanto que soltó los brazos y el niño cayó al suelo y se quebró sus rodillas. Por eso él es paralítico. Y dijo David: tráiganlo. Y cuando lo trajeron a Mefiboset, el siervo que él tenía, le dijo a David: Mefiboset, tu siervo, le dijo, de hoy en adelante tú vas a comer a la mesa conmigo. Y el mantel va a ser tan grande, Mefiboset, que te cubra las piernas,
que te cubra los pies, que te cubra las rodillas, para que nadie desde ese día en adelante se burle de ti porque eres paralítico, porque yo te cubriré ese defecto físico que tienes. Y hermano, esa es la palabra de Jehová. Él te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Cualquier defecto que te avergüence, que te abochorne, que no te haga sentir bien, yo te lo voy a cubrir con mi gracia, para que cuando entres al cielo nadie te vea cojo, nadie te vea ciego, nadie te vea sordo, nadie te vea mudo, que todos te vean que eres Jesús personalizado, porque yo me voy a revelar en ti. Qué anhelo más grande de Dios. Abrirás la puerta para que Él entre. Lo dejarás fuera, triste. ¿Cuál es tu decisión? ¿Hay algún valiente en esta hora que se ponga de pie, mostrándole a Jesús que le abre la puerta para que Él viva en su vida? Para que le dé dirección, para que le dé protección, para que le dé alimentación, para que le dé gracias ante las demás personas y delante de Dios. Habrá un valiente que se ponga de pie y diga: yo quiero abrirle la puerta del corazón a Jesús. No veo nadie que quiera abrirle la puerta a Jesús. Se puede poner de pie el que quiera abrirle la puerta a Cristo. Hermanos queridos, ¿sabe qué? Aquí hay un ángel ahorita. Y hay muchos, pero hay un ángel que Dios comisionó para esta hora. Y ese ángel toma nota de tu decisión. Y después que termina la reunión, ese ángel sube al cielo y le dice: Cristo, no moriste en vano. Miren, estas personas, estos hijos tuyos, están dispuestos a abrirte la puerta para que tú vivas y reines en sus corazones. Y qué hermoso registro, hermanos, de los ángeles después que termine esta reunión. Y Cristo, hermanos, con una sonrisa de gozo. Valió la pena. Valió la pena. Hay alguien que me ama y que quiere vivir conmigo eternamente. Vamos a orar. Amado Dios, qué momento más solemne es este, cuando tú llamas al corazón de tus hijos con lágrimas de gozo. Y tú dices: yo estoy a la puerta, ábreme, hijo mío. Si oyes mi voz, ábreme. Señor, podemos oír tu voz cuando en el Calvario expresaste la oración más solemne y más gloriosa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos acogemos, oh Dios, a esa oración. Nos abrazamos, Señor, a esa promesa. Y qué lindo, Señor, que al tercer día, en la puerta del sepulcro de José de Arimatea, pudiste extender los brazos y exclamaste con potencia: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Señor, aquí habemos mortales que deseamos que nos vivifiques. Si es cierto que por las tendencias
por la naturaleza mala, adquirida, heredada, cultivada. Morimos, pero tú dijiste que en Cristo hay vida eterna. Señor, una realidad esta promesa. Y que estos hermanos y hermanas que están aquí y que nunca han echado las suertes contigo, que nunca han entregado su corazón para alistarse en el libro maravilloso de la vida, hagan decisiones para estar de pie en el día cuando el Hijo de Dios vuelva en gloria y majestad. Te rogamos que el Espíritu Santo obre en estos hermanos y hermanas una limpieza total de corazón, para que en la hora más sublime de la historia ninguno de nosotros sea avergonzado. Antes, con gozo y seguridad, alcemos nuestra voz y nuestros ojos con gozo, exclamando: aquí viene mi Dios que esperé y Él me salvará. Que la honra y la gloria, el imperio y la fortaleza sean para nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.